Listo. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar el inicio a la clase del tema de hoy, que le corresponde al profesor Burgos. Profe, adelante. Los Listo, micrófonos son Natalia. suyos. Buenos días. Gracias, Natalia. Como dice la profesora Natalia, vamos a revisar hoy básicamente la producción de cuerpos cetónicos, pero antes de ver los cuerpos cetónicos, voy a mencionar primero unas interacciones que se presentan a través del ciclo de Krebs entre el metabolismo de lípidos y el metabolismo de carbohidratos. Estamos viendo metabolismo de lípidos, pero vale la pena mencionar algunas interacciones importantes con el metabolismo de carbohidratos. Recordemos que la estrategia que utiliza la mente es separar los metabolismos como si fueran eventos independientes para poderlos estudiar. Nosotros no tenemos la capacidad de abordar todo de una vez, entonces por eso disecamos el metabolismo y lo dividimos de esa manera. Metabolismo de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, etc. Pero en la célula no sucede así. En la célula todo sucede al mismo tiempo. Por eso el metabolismo ahora se concibe es como un retículo, como una red altamente conectada. Todas las vías metabólicas están conectadas a esa red y por eso cualquier modificación en algún metabolismo repercute en la integridad de la red. Eso apenas ahora con los avances tecnológicos se está haciendo alguna aproximación metodológica para comprender ese fenómeno. Pero el metabolismo no es como nosotros lo explicamos. No es que primero es carbohidratos, después el lípido y después es aminoácidos. No, así no es. Eso sucede simultáneamente todo. Una célula típica como una célula hepática, por ejemplo, puede estar ejecutando cientos de reacciones enzimáticas simultáneamente. Por eso, a pesar de que no comprendemos la totalidad, no podemos explicar la totalidad de una vez, nosotros utilizamos la separación de procesos, pero sí vale la pena establecer algunas conexiones entre los metabolismos. Por eso voy a mencionar algo sobre las conexiones entre lípidos y carbohidratos. Lo primero que quiero resaltar, que ya había mencionado algo sobre eso anteriormente. Nosotros podemos convertir glucosa en ácidos grasos que posteriormente se ensamblan en triglicéridos y que se almacenan en el tejido adiposo. Esto se hace principalmente en el hígado. El hígado pues es el órgano estrella del metabolismo. Pero nosotros no podemos convertir ácidos grasos en glucosa. La única porción de ácidos grasos que puede servir de sustrato gluconeogénico es el propionil-CoA, que ya lo revisamos en el ejemplo en la clase anterior cuando vimos beta oxidación. El propionil-CoA que se puede convertir en succinil-CoA. Y también el glicerol, pues si consideramos desde los triglicéridos, pero el aporte del glicerol es relativamente escaso. Entonces, para establecer alguna relación
tenemos que reconsiderar, por una parte, la glucólisis que ya habíamos visto alguna vez. O sea que la glucosa, a través de 10 reacciones citoplasmáticas, se convierte en 2 moléculas de piruvato. Este piruvato ingresa, el piruvato puede atravesar la membrana mitocondrial externa a través de las porinas que tiene la membrana mitocondrial externa. Entonces el piruvato pasa fácilmente al espacio intermembranoso y un transportador que hace parte de los transportadores que se llaman MCT, transportadores de monocarboxilato. El piruvato ingresa a través de la membrana mitocondrial interna y aparece en la matriz. La piruvato deshidrogenasa, como revisamos alguna vez, la piruvato deshidrogenasa convierte el piruvato en acetil-CoA. Hace una descarboxilación oxidativa ahí. Y este acetil-CoA es el que va a servir para empezar el ciclo de Krebs. Recuerden que el acetil-CoA se condensa con oxalacetato, se produce citrato, después isocitrato, después alfa-acetoglutarato, después succinil-CoA, después succinato, después fumarato, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Porque un exceso de glucosa en el hígado puede estimular la lipogénesis. Cuando tenemos un exceso de glucosa, la glucosa se metaboliza a través de la glucólisis. Una parte pues se dedica a la síntesis de glucógeno. El almacenamiento de glucógeno no es ilimitado, tiene un límite. La glucosa se convierte en piruvato, el piruvato se convierte en acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa a la mitocondria, se produce citrato. Cuando hay un exceso de citrato, el citrato sale de la mitocondria y en el citoplasma el citrato, a través de una enzima que se llama citratoliasa, se vuelve a convertir en oxalacetato más acetil-CoA. Y este acetil-CoA que sale a través del citrato es el que estimula la lipogénesis. O sea que un exceso de glucosa aumenta la producción de citrato. El citrato en el exterior de la mitocondria, o sea, en el citoplasma, se reconvierte en oxalacetato, acetil-CoA, y el acetil-CoA dispara la síntesis de ácidos grasos. Por eso nosotros podemos convertir glucosa en ácidos grasos. Por eso ya habíamos comentado de ese detalle, que la epidemia pues, de obesidad que hay a nivel mundial no es como se pensaba por ahí en la década del 60. Eso parece que fue una maniobra ahí mediática de echarle toda la culpa a los lípidos, sabiendo que el principal inconveniente desde el punto de vista de salud pública es el exceso de glucosa en la cantidad de productos manipulados pues industrialmente que tienen un exceso de glucosa. Esos productos industriales son los que producen esto, o sea, la glucosa se convierte en ácidos grasos, los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos. La epidemia de obesidad es por eso.
no es por consumir lípidos en sí, sino por consumir un exceso de glucosa. Eso ya lo habíamos mencionado. La otra pregunta: ¿por qué no podemos convertir grasa en glucosa? Hay dos razones básicamente. La primera razón: esta reacción que convierte piruvato en acetil-CoA es una reacción irreversible en condiciones intracelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos revertir la reacción de la piruvato deshidrogenasa y coger este acetil y reconvertirlo en piruvato. Eso no está permitido. No tenemos la enzima que haga eso. Esta reacción es irreversible. El piruvato, pues como ya revisamos alguna vez, es el principal sustrato gluconeogénico. Lo que se convierte en piruvato se puede convertir en glucosa. Esta reacción es irreversible. Lo segundo: ¿por qué el acetil-CoA no es un sustrato gluconeogénico? Porque el acetilo, como lo revisamos la otra vez, son dos carbonos. Estos son los dos carbonos del acetilo que van unidos pues a la coenzima A. Cuando el acetilo se condensa con oxalacetato, aquí, en esta reacción de la isocitrato deshidrogenasa, se elimina un CO2. Y en esta reacción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, se elimina otro CO2. Entonces, los dos carbonos del acetilo son eliminados en las primeras reacciones del ciclo de Krebs. Entonces, los carbonos del acetilo no se pueden utilizar como sustrato gluconeogénico porque en el ciclo se eliminan rápidamente. ¿Qué puede servir de sustrato gluconeogénico a través del ciclo? Cualquier compuesto que se convierta en un intermediario del ciclo de Krebs y cuyos carbonos puedan terminar, o sea, por ejemplo, hay aminoácidos que entran por acá, hay aminoácidos que entran por acá, hay aminoácidos que entran por acá como sustratos gluconeogénicos. Cuando se llega a oxalacetato, el oxalacetato se puede convertir en glucosa porque el oxalacetato se puede convertir en piruvato. El oxalacetato, a través de la fosfenol piruvato carboxilasa, se puede convertir en piruvato. O sea que cualquier intermediario que ingrese, termine aquí, puede seguir esta vía y servir de sustrato gluconeogénico. Por eso, la otra vez revisamos, el único fragmento de ácidos grasos que puede servir de sustrato gluconeogénico es el propionil-CoA, que se convierte primero en metilmalonil-CoA y después en succinil-CoA, o sea que entra por aquí. El succinil-CoA llega, da la mitad de la vuelta del ciclo y termina aquí y es un sustrato gluconeogénico. Pero cuantitativamente es poco importante, pues porque ya revisamos que los ácidos grasos de cadena impar son minoría. La mayoría son ácidos grasos de cadena par. Pero esa es la única fuente de glucosa a partir de ácidos grasos. Por eso, repito, no podemos convertir grasa en glucosa. ¿Cuál es el corolario de eso? Que en un ayuno prolongado, lo que limita el ayuno prolongado no es la cantidad de triglicéridos que tenga el individuo. Puede tener muchos triglicéridos. Es
la carencia de sustratos gluconeogénicos. El ayuno se puede extender hasta que terminen los sustratos gluconeogénicos, porque ya revisamos eso también. Nosotros no podemos tener una hipoglicemia muy marcada por la dependencia del sistema nervioso central de ese combustible. Profe, Entonces, yo digo algo ahí. claro, Natalia, cómo no. Porque es una cosa que es muy importante, la que no se hace conciencia, de pronto los de medicina del deporte, pues otro tipo de especialidades, pero en general no se hace conciencia. Esa es la importancia de tener mucha masa muscular, pero no pues de masa muscular de la de fisioculturista, sino hacer actividad física que promueva el crecimiento o el aumento de la masa muscular. ¿Por qué? Porque recuerden que los depósitos de glucógeno son uno a nivel hepático y dos a nivel de glucosa. Entonces, mientras más glucógeno se tenga, el cuerpo recibe la información para no tener tantos depósitos de grasa, porque sabe que tiene buena disposición de glucosa a través del glucógeno. ¿Listo, profe? Sí, correcto, correcto. Por eso es tan importante, por eso se hace tanto énfasis en ejercicios de fuerza para aumentar pues el contenido de tejido muscular. Sí, correcto, Natalia. Y es que hay que pensar que nosotros venimos desde de un proceso evolutivo. Nosotros antes teníamos que correr mucho para escapar de los depredadores. Dos, teníamos que recorrer grandes distancias para obtener alimento. Entonces lo que crecía y teníamos que treparnos a los árboles, cargar muchas cosas, caminar mucho porque no éramos sedentarios. Entonces eso hacía que hubiera más masa muscular. Sí, correcto. Esa última parte que usted menciona es importantísima porque los primeros asentamientos humanos solamente aparecieron hace 10.000, 12.000 años en el Oriente. Los primeros asentamientos humanos que ya procuraron cultivo de alimentos y pastoreo pues de ganado. O sea, nos convertimos como especie en sedentarios. Pero de ahí para atrás, lo que usted dice es cierto, uno tenía que ganarse, entre comillas, la comida, porque la comida había que perseguirla, la comida había que buscarla, había que desplegar una gran actividad física para conseguir la comida. Eso cambió drásticamente hace 10, 12.000 años cuando nos volvimos sedentarios, pero cuando éramos cazadores recolectores había que desplegar una gran cantidad de actividad física para poder comer o para huir de los depredadores, como usted dice. En esos 10, 12.000 años la genética no ha cambiado mayor cosa. Por eso es que ahora solamente se hunde un botón y aparece la comida en la puerta de la casa. El asunto es muy complicado porque entonces ya no desplegamos ninguna actividad física para conseguir el alimento. Eso nos llega a la casa. Vino a hundir el botón y nos llega a la casa. O sea que su observación es supremamente importante. El metabolismo hay que contextualizarlo desde el punto de vista evolutivo, porque nosotros somos fruto de un proceso evolutivo largo. Muy bien, Natalia. Bueno, en el ciclo en muchos tejidos es un ciclo básicamente catabólico. Por ejemplo, en el músculo y otros tejidos, el ciclo está diseñado para conectarse después con la cadena respiratoria y a través de la fosforilación oxidativa proveer ATP para distintas funciones celulares. Por ejemplo, en el músculo, eso es lo que permite la contracción muscular. Entonces, en muchos tejidos el ciclo es catabólico.
Pero en otros, como el hígado, como las células de los túbulos renales que tienen un alto metabolismo, el ciclo puede ser catabólico o anabólico, mejor dicho, el ciclo es anfibólico. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente funciona cuesta abajo para proporcionar energía, sino que puede funcionar cuesta arriba. Estos tejidos que estoy mencionando tienen una intensa actividad biosintética. Entonces, el ciclo proporciona sustratos biosintéticos que se pueden sacar del ciclo para realizar esas funciones de síntesis. Pues ya mencionamos esas reacciones que sacan intermediarios del ciclo con fines sintéticos se llaman reacciones catapleróticas. Ya mencionamos uno que es el citrato puede salir del ciclo y proporcionar ácidos grasos, pero hay otras, por ejemplo el oxalacetato puede salir del ciclo y proporcionar pues sustratos gluconeogénicos, pero por ejemplo el succinil-CoA en el hígado puede servir como sustrato para la síntesis del grupo hemo. El alfa-cetoglutarato puede servir para sintetizar glutamato. El oxalacetato también puede servir para sintetizar aspartato. Esas reacciones se llaman catapleróticas porque sacan intermediarios del ciclo con fines de biosíntesis. Lógicamente, si las reacciones catapleróticas no se antagonizan con reacciones anapleróticas, pues el ciclo queda desmantelado de intermediarios. Por eso tenemos reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas, anaplerosis quiere decir de relleno, o sea que rellenan el ciclo de intermediarios. Las reacciones anapleróticas, la más importante, es una reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa puede convertir el piruvato, o sea, se carboxila el piruvato, se le agrega un CO2, la piruvato carboxilasa puede convertir el piruvato en oxalacetato. De esa manera se rellenan los intermediarios del ciclo. Ya mencionamos también el propionil-CoA, que es una reacción anaplerótica que proporciona succinil-CoA. Pero la más importante es la reacción de la piruvato carboxilasa. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción antes de hablar de los cuerpos cetónicos? Porque los cuerpos cetónicos, que los vamos a mencionar enseguida, cómo se sintetizan y cómo se utilizan, los cuerpos cetónicos que se producen solamente en el hígado y que se producen en la matriz mitocondrial, los cuerpos cetónicos que son dos ácidos, el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico y la acetona, que no es un ácido, sino que es una acetona, es lo que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se producen en los hepatocitos. Entonces, lo primero es, ¿cuándo se producen los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos no se producen permanentemente. De pronto hay una producción mínima, pero es insignificante. Los cuerpos cetónicos se producen en varias circunstancias. Por ejemplo, en un ayuno prolongado. Cuando disminuye el ingreso de carbohidratos, cuando hay un ayuno prolongado o cuando hay una dieta cetogénica, que ahora está de moda, la dieta ceto o keto, como la quieran llamar, la dieta cetogénica,
en donde la proporción lípidos-carbohidrato puede llegar a ser de 3:1, o sea, un alto consumo de lípidos y de proteína, pero una baja ingesta de carbohidratos. La dieta cetogénica, que por eso se llama así, porque estimula la producción de cuerpos cetónicos. Cuando hay un ayuno prolongado, o cuando hay una dieta cetogénica, que el organismo está deprivado de glucosa, hormonalmente el perfil hormonal varía. Como ya seguramente todos sabemos, en esas situaciones la insulina se deja de sintetizar y se produce glucagón. El glucagón, a partir de las células alfa del páncreas, es el que detecta ese ingreso disminuido de glucosa a las células alfa. El glucagón promueve varias cosas. Una de las cosas que promueve es una lipólisis. O sea, empieza a movilizar lípidos a partir del tejido adiposo, estimula la lipasa hormonosensible que existe pues en el adipocito, y se empiezan a movilizar grandes cantidades de ácidos grasos con fines energéticos en el organismo, porque la mayoría de las células pueden utilizar ácidos grasos en vez de glucosa. Solamente hay unas excepciones, como el glóbulo rojo, que no tiene carbohidratos, y como el cerebro, porque los ácidos grasos no pasan la barrera hematoencefálica, entonces no puede utilizar ácidos grasos. Pero los músculos, el corazón, muchas otras células pueden utilizar ácidos grasos. Entonces se produce en esas situaciones ayuno prolongado o una dieta cetogénica, produce una lipólisis aumentada, o sea, empiezan a circular ácidos grasos unidos a la albúmina, porque no circulan solos, no que se pegan de la albúmina los transporta, y se reparten por los tejidos periféricos para hacer beta oxidación, como ya vimos la otra vez. Profe, ¿me Incluso pues permite llegan... hacer una reseña ahí? Claro, Natalia, ¿cómo no? Bueno, no, yo quiero pues como invitarlo a todos, ser como muy cautos con eso, porque como dice el profesor Burgos, ahora está de moda la dieta keto, ceto. Eh, esa dieta es una dieta muy exitosa, muy buena. Realmente hace muchos años que se hace esa dieta, sobre todo en pacientes que tienen problemas metabólicos, errores innatos del metabolismo, y realmente funciona muy bien. Sin embargo, en personas, entre comillas, normales, como nosotros, que no tenemos una comorbilidad eh, genética, es decir, más allá de las comorbilidades de obesidad y este tipo, esas dietas ceto hay que hacerlas con cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que debe ser monitoreada con un grupo interdisciplinario entre el nutricionista, el internista, los especialistas que estén a cargo de eso, porque el exceso de producción de cuerpos cetónicos puede afectar la función renal. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, diabético, o un paciente, bueno, diabético no puede hacer eso, perdón, ahí me pifié, pero un diabético obeso o con otro tipo de situaciones, hay que mirar primero la función renal antes de hacer estas dietas, y mientras esté haciendo la dieta hay que estar probando la función renal, porque pues en mi experiencia veo como cantidad de personas hacen esas dietas indiscriminadamente basado en los criterios que hay. El criterio son las redes sociales, y pues a largo plazo quien se va a ver afectado es el riñón. Listo, profe. Eso es muy importante, Natalia, porque esa es una moda, actualmente es una moda, y, y yo no creo que se haya evaluado pues a largo plazo cuál es
cuáles serán las consecuencias de eso, que usted ya mencionó algunas consecuencias como el daño renal, o también la posibilidad de producir una cetogénesis importante con una cetoacidosis concomitante. Pero la observación suya es muy importante porque eso está de moda. Y la otra cosa que usted agregó también es importante, eso no es de ahora, las dietas cetogénicas se han utilizado desde hace mucho tiempo, como dice la profesora, por ejemplo, para algunos errores innatos del metabolismo, por ejemplo, una deficiencia de piruvato deshidrogenasa, se utilizan dietas cetogénicas. También se utilizaban, yo no sé si actualmente se utilizan, como manejo de crisis epilépticas muy severas. Cuando habían crisis. La dieta ceto para eso es y funciona muy bien, muy bien. Ah, perfecto. Se usa para crisis epilépticas severas. Pues la razón aparentemente no está muy clara por qué sirve para eso, pero es muy efectiva para cuando hay crisis epilépticas que no responden a otros manejos. O sea que... Epilepsia refractaria, profe. Exacto, epilepsia. Entonces he mencionado dos situaciones, ayuno prolongado o la dieta cetogénica. La tercera situación tiene que ver con la diabetes descompensada, sobre todo la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 no es que no esté ingresando glucosa, sino que la glucosa no se está utilizando adecuadamente. Por eso, en la diabetes tipo 1 se presenta un fenómeno parecido, pero no es por falta de glucosa, sino porque la glucosa no se está utilizando adecuadamente como combustible y el organismo interpreta ese proceso como si fuera una carencia de glucosa realmente. O sea que las tres situaciones conllevan a lo mismo, a la producción de cuerpos cetónicos. El ayuno prolongado, la dieta cetogénica y la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1, por falta de insulina circulante, entonces predomina el efecto del glucagón. Entonces, en esas tres situaciones es cuando se presenta síntesis importante de cuerpos cetónicos en el hígado. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ya sabemos que es en esas tres situaciones. Cuando no está entrando suficiente glucosa a la sangre. ¿Por qué el hígado cambia radicalmente su metabolismo y empieza a producir cuerpos cetónicos? La explicación la tenemos aquí. Aquí tenemos una parte de la explicación. No está ingresando glucosa, o sea que se activa la gluconeogénesis. La gluconeogénesis se activa principalmente a expensas de aminoácidos. Esos aminoácidos se sacan de la proteína muscular. O sea, cuando hay una dieta, un ayuno prolongado, cuando hay una diabetes descontrolada o inclusive en la dieta cetogénica, el músculo tiene que proporcionar sustratos gluconeogénicos. O sea que eso es un desgaste porque es una pérdida de proteína muscular. El músculo provee sustratos gluconeogénicos, o sea, aminoácidos gluconeogénicos que entran al ciclo de Krebs. Entran al ciclo de Krebs, llegan hasta oxalacetato, oxalacetato piruvato, glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que el oxalacetato empieza a disminuir y por eso el ciclo se empieza a enlentecer porque se está utilizando el ciclo para impulsar gluconeogénesis. La cantidad de oxalacetato empieza a disminuir y la reacción anaplerótica más importante que les mencioné ahorita,
que era la reacción de la piruvato carboxilasa, no puede suplir ese oxalacetato. ¿Por qué? Porque no hay glucosa que provea piruvato. Si no hay piruvato, la piruvato carboxilasa no puede sintetizar oxalacetato. O sea que no puede reemplazar el oxalacetato que se está gastando en gluconeogénesis. En resumen, esas dos cosas, la utilización del ciclo para proveer sustratos gluconeogénicos y la carencia de piruvato para estimular la piruvato carboxilasa que reemplace el oxalacetato que se está gastando, es lo que hace que se acumule acetil-CoA en el hepatocito. Y cuando este acetil-CoA se acumula, entonces se activa la ruta de la cetogénesis. Por eso es que en esas tres situaciones es que se activa la ruta de la cetogénesis, porque los intermediarios del ciclo se están utilizando como sustratos gluconeogénicos, porque disminuye el oxalacetato del ciclo y porque la piruvato carboxilasa no está activa por falta de piruvato, pues porque no hay glucosa. Esa es la razón que explica, esas dos razones explican por qué el hepatocito cambia drásticamente su metabolismo y empieza a volverse productor de cuerpos cetónicos. Es un exceso de acetil-CoA y no se puede procesar normalmente en el ciclo de Krebs. El hepatocito está inundado de acetil-CoA. Entonces, la estrategia que diseñó la naturaleza, en ese caso el organismo, la estrategia que diseñó fue convertir ese exceso de acetil-CoA en unos compuestos que se puedan desplegar a la sangre, que se puedan pasar a la sangre y que representen combustible metabólico para el resto de las células. Entonces, esa es la razón fisiológica, un exceso de acetil-CoA, y esa es la forma que tiene el hígado de acetil-CoA en forma de unas sustancias solubles en agua, que se pueden desplazar por la sangre y que pueden servir de sustratos energéticos para muchos tejidos, inclusive para el cerebro. En condiciones de ayuno prolongado, el cerebro, pues que es un gran consumidor de glucosa, si el ayuno es muy prolongado, 1, 2, 3 días o más, el cerebro puede cambiar su metabolismo energético y puede suplir mucha parte de su metabolismo energético con cuerpos cetónicos. Eso disminuye la gluconeogénesis a partir de proteína muscular y eso evita pues que el gasto de proteína muscular sea mayor. Se calcula que más o menos a los 3 días de ayuno, por ahí 1/3 del gasto energético del cerebro ya puede estar proporcionado por cuerpos cetónicos. Si el ayuno se prolonga mucho más, se puede llegar hasta 2/3 de las necesidades energéticas proporcionadas por cuerpos cetónicos. O sea que incluso en condiciones de ayuno extremo, los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por el cerebro. El único tejido que no puede utilizar cuerpos cetónicos o las únicas células son los eritrocitos, porque carecen de mitocondrias. Y vamos a ver que todo lo que vamos a analizar ahora se despliega en las mitocondrias. Pero de resto, los cuerpos cetónicos se pueden utilizar por músculo esquelético, músculo cardíaco, por básicamente cualquier célula puede utilizar cuerpos cetónicos. O sea que, entendiéndolo desde el punto de vista fisiológico, la producción de cuerpos cetónicos es simplemente la forma que tiene el hígado de desplazar ese exceso de combustibles
a los tejidos periféricos, convirtiendo ese exceso de acetil-CoA en unas sustancias que son solubles en agua, que se pueden desplazar por la sangre y no necesitan transporte. Los cuerpos cetónicos son solubles en agua y se desplazan por la sangre. Entonces, así es como se interpreta fisiológicamente la producción de cuerpos cetónicos. La otra cosa interesante es que el hígado puede continuar con la beta-oxidación en esas circunstancias y sin pérdida de acetil-CoA, porque los cuerpos cetónicos, como vamos a ver enseguida, no van con acetil-CoA. La cantidad de acetil-CoA que tiene el hepatocito es relativamente limitada. La cantidad de coenzima A. Entonces, es una forma de evacuar combustibles sin que vayan unidos a la coenzima A, porque las concentraciones de coenzima A son relativamente limitadas en el hepatocito. Entonces puede continuar la beta-oxidación y eliminar ese exceso de combustible a través de unas sustancias que son solubles en agua. La otra cosa interesante es que los cuerpos cetónicos vienen de los ácidos grasos. El exceso de beta-oxidación en esas circunstancias que estoy mencionando es lo que produce cuerpos cetónicos. O sea que los cuerpos cetónicos son como unos productos derivados de ácidos grasos, pero que son solubles en agua. Esa es como la idea que hay detrás de eso desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿cómo es la síntesis de cuerpos cetónicos? La síntesis de cuerpos cetónicos tiene lugar, repito que ya dije esa parte, en la matriz mitocondrial. Y tenemos que se presentan la síntesis de cuerpos cetónicos cuando hay un exceso de acetil-CoA. Un exceso. La primera reacción es una condensación de dos moléculas de acetil-CoA. Dos moléculas de acetil-CoA se condensan para formar acetoacetil-CoA. Acetoacetil-CoA. O sea, esta sustancia. Acetoacetil-CoA es una condensación. Esa condensación, claro, se elimina aquí, pues se elimina una molécula de coenzima A y se hace la condensación. Esa condensación es catalizada por una enzima que ya revisamos en beta-oxidación. Esa enzima es la tiolasa. La tiolasa, recuerden lo que vimos la última vez, la tiolasa es la última enzima que rompe el acetil-CoA cuando se está haciendo beta-oxidación. Esa enzima cataliza una reacción que es reversible, o sea que puede romper o puede condensar. En este caso actúa con un exceso. El exceso de acetil-CoA hace que la tiolasa se convierta en una enzima que condensa, en vez de separar, condensa y forma el acetoacetil-CoA. ¿Qué es esto que tenemos acá? Y esta primera enzima es la tiolasa común y corriente, que ya habíamos visto en beta-oxidación. Después se agrega otra molécula de acetil-CoA, otra molécula, y se produce un compuesto que se llama HMG-CoA. ¿Qué quiere decir eso? Hidroximetilglutaril, coenzima A. Hidroximetilglutaril, coenzima A. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el hidroximetilglutaril, coenzima A.
Es un compuesto que se sintetiza. Aquí tiene un grupo H, aquí tiene un grupo metilo. Hidroximetil glutaril CoA, HMG-CoA. Vale la pena mencionar lo siguiente. Estas mismas reacciones que acabo de mencionar, o sea, la condensación de acetil-CoA con acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA y después hidroximetil glutaril-CoA, esas mismas reacciones se producen en el citoplasma cuando se está haciendo síntesis de colesterol. Durante la síntesis de colesterol se llega a este mismo intermediario, hidroximetilglutaril-CoA. Pero, como nos va a explicar después la profesora Natalia, que explica el metabolismo del glucógeno, la síntesis de colesterol se lleva a cabo en el citoplasma. O sea que los dos procesos están separados. En cambio, esto que estoy explicando, que es la cetogénesis, se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, pero las reacciones son exactamente iguales. En el citoplasma, el HMG-CoA, el hidroximetilglutaril-CoA, por intermedio de una reductasa, se convierte en mevalonato y se dispara pues toda la síntesis de colesterol. Pero aquí es distinto. Aquí, el HMG-CoA, por intermedio de una enzima que se llama HMG-CoA liasa, se separa en dos compuestos. Se separa en acetoacetato. Esto es acetoacetato. El primer cuerpo cetónico, acetoacetato. Y se libera acetil-CoA. Esta enzima que cataliza esta reacción es una liasa, HMG-CoA liasa, y produce el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. El acetoacetato, bueno, y como les digo, en el caso del colesterol, aquí no actúa una liasa, sino una reductasa, y por eso produce el mevalonato, que es otra cosa distinta y que se va a ver posteriormente. Pero aquí, esta liasa produce acetoacético, que es el primer cuerpo cetónico, y acetil-CoA. El acetoacetato se puede convertir en otro cuerpo cetónico, que es este CH3, COH, CH2, COO. Observen que la única diferencia que hay entre este cuerpo cetónico y este cuerpo cetónico es que este doble enlace se cambió por un OH, o sea que le metieron estos dos hidrógenos. O sea que en esta reacción se necesita NADH más H y se produce NAD. Y la enzima es una beta hidroxi, es una beta hidroxi acetato deshidrogenasa. Y este es el otro cuerpo cetónico, el ácido beta hidroxi acetoacético, beta hidroxi acetoacético. Estos son los dos cuerpos cetónicos principales que van a circular por la sangre. Por la sangre circula más beta hidroxi acetoacetato que acetoacetato, en una relación de 3:1 aproximadamente, o sea que este cuerpo cetónico cuantitativamente es mayor que este.
La otra cosa que hay que decir aquí es que cuando la producción de cuerpos cetónicos es muy elevada, el acetato puede sufrir una descarboxilación espontánea y se convierte en este compuesto que es la acetona. Esta es la acetona. O sea, se elimina este grupo CO, este carboxilato, como CO2 espontáneamente y se convierte en acetona. Cuando hay mucha concentración de ácido acetoacético, se produce acetona espontáneamente y esa acetona se elimina por los pulmones porque es muy volátil. Entonces se puede eliminar por los pulmones. Entonces tenemos ácido acetoacético y beta-hidroxibutírico. Este se llama beta-hidroxibutírico. Acetoacético, beta-hidroxibutírico. Son los cuerpos cetónicos importantes que circulan por la sangre. La acetona también se mete dentro de la lista, pero repito, la acetona generalmente se elimina a través de los pulmones. Si ustedes observan el ácido beta-hidroxibutírico, el beta-hidroxibutírico no tiene ningún radical acetona. O sea, estos se llaman cuerpos cetónicos, pero realmente el beta-hidroxibutírico no es una acetona. Sin embargo, por tradición y por razones históricas se llaman cuerpos cetónicos. Además no son cuerpos. Ese término se utilizó hace mucho tiempo cuando no se sabía exactamente qué eran, pero no son cuerpos, son sustancias. Pero se siguen llamando cuerpos cetónicos. Estos dos sí tienen un grupo cetona, pero el beta-hidroxibutírico no tiene un radical cetona. Estos son los que circulan por la sangre. Observen que aquí estamos utilizando son las bases conjugadas. O sea, estamos hablando de acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Estamos hablando de las bases conjugadas. La terminación ato quiere decir que estamos hablando de bases conjugadas. Bases conjugadas que vienen de dos ácidos que son estos. Estos ácidos son el aceto acético y el beta-hidroxibutírico. Son los ácidos que se producen inicialmente como ácido acetoacético y como ácido beta-hidroxibutírico. Pero estos dos ácidos se consideran que son moderadamente fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen unos valores de pK para estos grupos que están por debajo de 5, son valores de 4 y pico, 4,5, 4,6. Tienen unos valores de pK por debajo de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que al pH de la sangre, que es 7,4, o al pH de una célula, que es de 6,8 a 7, predomina la base conjugada sobre el ácido. Por eso es que cuando estos ácidos se producen, porque se producen es como ácidos, estos protones son liberados porque son ácidos moderadamente fuertes y por eso es que la producción de cuerpos cetónicos incrementa la producción de ácidos en la sangre. Se aumenta la producción de H+. Este H+, como estamos en la sangre, debe ser neutralizado con bicarbonato. Entonces consume bicarbonato para neutralizar este H+.
Y por eso lo que circula por la sangre es acetato, beta-hidroxibutirato. No circula el ácido como tal protonado, sino la base conjugada. Esta es la síntesis de cuerpos cetónicos que tiene lugar en el hígado en las tres condiciones que mencioné ahora: en un ayuno prolongado, en una dieta cetogénica y en una diabetes descontrolada. Se está produciendo cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el inconveniente a largo plazo de esto? Lo que decía ahora la profesora. Por una parte, la producción de cuerpos cetónicos en esas tres condiciones puede ser una producción de cuerpos cetónicos cuya producción de H+ sea neutralizada por el bicarbonato de la sangre. Cuando el bicarbonato de la sangre logra neutralizar estos protones, pues hablamos de una cetosis normal que no compromete el pH de la sangre. Pero normalmente la producción de cuerpos cetónicos es muy pequeña, casi indetectable. Pero en un ayuno prolongado, en una dieta cetogénica, en una diabetes descompensada, la producción de cuerpos cetónicos puede llegar a ser hasta de 3 o 4 milimolar. 3 o 4 milimolar de cuerpos cetónicos. Hasta 3 o 4 milimolar todavía la capacidad de amortiguación de la sangre es suficiente para controlar estos protones que se están liberando. Pero si es una cantidad mayor, empieza a superarse la capacidad de amortiguación de la sangre, se empieza a consumir bicarbonato en exceso. Por el exceso de cuerpos cetónicos se empieza a consumir bicarbonato, y si nos acordamos de la ecuación del pH de la sangre, tenemos que esta es la ecuación del pH de la sangre, y vemos que la relación entre pH y bicarbonato es directamente proporcional, o sea, todo lo que baje el bicarbonato baja el pH. Cuando la producción de cuerpos cetónicos es mayor de 5 milimolar, se empieza a presentar una disminución del bicarbonato de la sangre. Eso implica una disminución del pH de la sangre y la persona se mete en una acidosis metabólica por cuerpos cetónicos, o sea, una cetoacidosis. Hablamos de cetoacidosis cuando se compromete el pH de la sangre. Si no se compromete el pH de la sangre, hablamos simplemente de una cetosis. ¿Qué pasa cuando baja el bicarbonato de la sangre y baja el pH? Se estimula los mecanismos que controlan el centro de la ventilación pulmonar. El paciente entra en una hiperventilación tratando de disminuir este término de esta relación para normalizar el pH. O sea, el paciente empieza a hiperventilar. Eso es lo que se conoce como una respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es un intento desesperado para disminuir la PCO2 circulante con el ánimo de controlar esta disminución del pH. Por eso, un paciente que esté metido en una cetoacidosis, o sea, una disminución del pH de la sangre por cuerpos cetónicos, generalmente entra en una respiración de Kussmaul. Ese es uno de los problemas de una dieta
de un ayuno prolongado. Uno de los problemas es que se puede entrar en una cetoacidosis. Cuando el ayuno es muy estricto, o sea, el ingreso de glucosa es casi cero o mínimo, el paciente o la persona corre el riesgo de entrar en una cetoacidosis que puede ser letal para el paciente. Una cetoacidosis rápidamente puede matar una persona, bien sea un diabético o una persona con un ayuno demasiado estricto con la ingesta de carbohidratos. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando la dieta es extrema en el sentido del ingreso de carbohidratos. O sea, los carbohidratos no se pueden excluir de la dieta. Totalmente no se pueden excluir de la dieta. Porque fácilmente entramos en una cetoacidosis. Entonces, los cuerpos cetónicos, que son el acetoacético y el beta-hidroxibutírico, circulan por la sangre. El acetoacético y el beta-hidroxibutírico. Repito, la relación es de 3:1, 3 de estas por una de estas. O sea que circula más ácido beta-hidroxibutírico que acetoacético, pero los dos circulan por la sangre cuando hay una cetosis importante. Una cosa que vale la pena mencionar es que los niños son más propensos a entrar en cetosis que los adultos. ¿Por qué? Porque los niños tienen una relación masa cerebral sobre masa hepática. Esta relación es mucho mayor que en los adultos, o sea que como la relación masa cerebral y el cerebro consume grandes cantidades de glucosa, masa cerebral, masa hepática es mayor en los niños que en los adultos. Un niño rápidamente puede entrar en una cetosis porque agota rápidamente el glucógeno hepático por esta relación tan marcada de la masa cerebral sobre la masa hepática. Rápidamente puede consumir todo el glucógeno hepático y entrar en cetosis. Por ejemplo, esas infecciones infantiles, pediátricas que tienen, por ejemplo, anorexia con vómito. Esa es una combinación muy mala para un niño, porque eso implica que rápidamente puede entrar en una cetosis y en una cetoacidosis. O sea que, sí, correcto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los niños son más propensos a una cetosis que los adultos. Entonces, ¿para qué sirven los cuerpos cetónicos? Como dije hace un rato, los cuerpos cetónicos son combustibles circulantes provenientes de ácidos grasos con la característica de que son solubles en agua. Estas sustancias no necesitan transporte, circulan por la sangre porque son muy solubles en agua. O sea que es una forma de combustible lipídico que tiene esa gran ventaja de ser soluble en agua. Estas sustancias son captadas, casi todas las células del organismo tienen capacidad para utilizar estas sustancias como combustible metabólico. Tenemos unos transportadores que son los mismos MCT que les mencioné ahorita, transportadores de monocarboxilatos. Estos son monocarboxilatos, o sea que no tienen sino un grupo carboxilato, un CO menos. Los transportadores de monocarboxilatos
Es una familia extensa de transportadores que se llaman MCT. Esos son los que transportan, por ejemplo, piruvato, los que transportan lactato y los que transportan cuerpos cetónicos. O sea, los cuerpos cetónicos pueden ingresar al organismo, a las células, y pueden ingresar a la matriz mitocondrial, donde se van a utilizar como combustibles. ¿Cómo es la utilización como combustibles? El ácido beta-hidroxibutírico se convierte en acetoacetato. Aquí se libera NADH, se libera NAD, o sea, se le quitan los dos hidrógenos que mencionamos ahorita y el compuesto, el beta-hidroxibutírico, se convierte en acetato, no acetoacético, sino acetoacetato. El acetoacetato, el acetoacetato, entonces, repito, el beta-hidroxibutírico se convierte en acetoacetato ya en el interior de la célula que va a utilizar los cuerpos cetónicos. Este acetoacetato hay que convertirlo en acetoacetil-CoA. Acetoacetil-CoA. O sea, se le tiene que pegar una molécula de coenzima A. ¿Cómo se hace eso? Estamos en la matriz mitocondrial. Eso se hace a través de una transferencia. Y el dador de acetilos es el succinil-CoA. El succinil-CoA se convierte en succinato y el coenzima, la coenzima A se transfiere al acetoacetato y queda convertida en acetoacetil-CoA. O sea, esta molécula ya está activada para proporcionar energía. Aquí funciona una transferasa que se llama acetoacetato succinil-CoA transferasa, que es la que hace esta transferencia. Recordemos que el succinil-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs. O sea que esta molécula proviene del ciclo de Krebs. Esta transferasa que permite hacer esta activación del acetoacetato, esa transferasa no está presente en el hígado. La razón que explica por qué el hígado no puede utilizar cuerpos cetónicos como combustible es la carencia de esta enzima. Esta transferasa no se sintetiza en los hepatocitos. Por eso el hígado es un productor de cuerpos cetónicos, pero no consume cuerpos cetónicos por esta carencia de esta transferasa. El metabolismo está diseñado de esa manera, de tal manera que el hígado los produzca, pero que no los consuma. O sea que son los tejidos periféricos los que consumen los cuerpos cetónicos, pero el hígado es el que los produce. Entonces tenemos que el hígado y los eritrocitos, o sea, los hepatocitos y los eritrocitos, no pueden utilizar cuerpos cetónicos. De resto, prácticamente todas las células pueden utilizar cuerpos cetónicos. Ya tenemos acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA se puede, aquí, la misma tiolasa parte de esta molécula en dos moléculas de acetil-CoA y ya este acetil-CoA se mete al ciclo de Krebs. Esa es la forma en que se pueden utilizar los cuerpos cetónicos. Primero se hace una activación
convirtiéndolo en acetoacetil-CoA, y después el acetil-CoA, estas dos moléculas de acetil-CoA se meten al ciclo de Krebs. Como revisamos alguna vez, cada molécula de acetil-CoA produce 10 ATP. O sea que estos dos acetil-CoA producen 20 ATP. Este NADH que vimos ahora, cuando el beta-hidroxibutil, cuando el hidroxi, el otro cuerpo cetónico, acetoacetato. Cuando el acetoacetato no. Cuando el beta-hidroxibutirato, que es el otro cuerpo cetónico, beta-hidroxibutirato, se convierte en acetoacetato, aquí se libera NADH. Como estamos dentro de la mitocondria, este NADH pasa al complejo 1 de la cadena respiratoria, se sigue toda la secuencia hasta el final, y este NADH produce 2,5 ATP adicionales cuando viene del beta-hidroxibutirato. O sea, si solamente es de acetoacetato, se producen 20 ATP. Si es del beta-hidroxibutirato, se producen 22,5. Pero hay que descontar esto que se produce en el ciclo de Krebs. Recordando el ciclo de Krebs, el succinil-CoA, cuando se convierte en succinato, aquí se produce un GTP durante el ciclo de Krebs. Ese GTP no se va a producir pues porque aquí ocurrió esta transferencia, o sea que aquí tenemos que descontar un ATP, o sea que son 21,5 ATP. La producción neta de ATP es 21,5 ATP cuando venimos de beta-hidroxibutirato. Cuando venimos de acetoacetato serían 19. ¿Qué? Serían 18. No, 19, porque tenemos que descontar este. Serían 19. Estos 2,5 se agregan es por este NADH que viene del butilio, del hidroxibutirato. Mejor dicho, los cuerpos cetónicos son combustibles metabólicos que proveen ATP a la célula. Terminé. Natalia, terminé. Ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Señor Mosquera. No, señora, muchas gracias, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces hemos terminado. Voy a apagar el video para subirlo a la plataforma. Chao.